Pues este es un viaje que nació en el año 2007 en el Centro San Viator, de la mano de Alfredo Garmendia, el responsable de Relaciones Internacionales del centro, y nació, como todas las grandes ideas, en un bar, tomando una cerveza, y fue cuando nos planteamos que si los chicos y chicas de grado medio o de grado superior podían realizar sus prácticas profesionales no laborales en el extranjero, ¿por qué las personas con discapacidad intelectual no? En aquel momento yo trabajaba en un aula de aprendizaje de tareas y decidí que era el momento de intentarlo. La primera experiencia fue en Italia por aquello del idioma, es más sencillo, teníamos miedo a que los chavales se sintieran aislados por el tema lingüístico, y nos pudimos dar cuenta que las barreras en la comunicación solamente están en la cabeza de las personas, no están en la boca. La experiencia fue increíble. Ellos pudieron realizar las prácticas en empresas de jardinería y en el ayuntamiento de una localidad muy pequeñita, Pistoia, ubicada en la Toscana italiana, y a partir de ahí fue cuando iniciamos la experiencia. ¿Qué aporta la internacionalización a las personas con discapacidad intelectual? Pues para mí aporta un itinerario de vida, aporta una oportunidad que raramente tienen en esta sociedad de ser ellos mismos, de poder desarrollar todas sus competencias personales, sociales, laborales en un entorno absolutamente normalizado. No olvidemos que la Unión Europea y el Plan Vasco de empleabilidad de las personas apuesta por la internacionalización como, yo diría, el principal medio, la principal forma de adquirir competencias técnicas que de otra manera pues es difícil conseguir.